Bueno, pues amigos y amigas del podcast, en el audio de hoy, en el episodio del podcast de hoy, vamos a repasar algunas expresiones que vimos hace poquito en el grupo Aprendemos Español Activamente, en ese grupo de Facebook en el que se publican tantas cosas, se corrigen tantas cosas también, y todo el mundo participa de una manera muy activa, ¿eh? Unos más que otros, pero todo el mundo en general estoy seguro de que se beneficia de las imágenes que ponemos, de las expresiones, de las correcciones y demás, ¿no? Aunque es verdad que hay algunos usuarios más activos que otros. Y aquí animo a esas personas que sé que ven el material, pero que no participan tanto, no escriben tanto, pues animo a esas personas a participar, a escribir, ¿sí? A practicar, en definitiva, todo lo que saben, aunque se equivoquen, porque al final se trata de eso, de practicar, a equivocarse si hay que equivocarse y a mejorar, y a mejorar gracias precisamente a esos fallos que cometemos porque practicamos. Bien, estar mal de la cabeza. Esta expresión es probable que te suene. Estar mal de la cabeza es una expresión que usamos para, digamos, referirnos o hacer referencia a alguien que no está muy cuerdo, que no es muy prudente también, que no está muy cuerdo por un lado, que está un poco loco, que hace locuras, que hace cosas que no tienen mucho sentido o que son arriesgadas quizás, ¿sí? O que en general son malas para esa persona, son malas para su salud en general, a lo mejor, ¿no? O que simplemente no son prudentes, y por lo tanto esas acciones que no son prudentes, que son muy arriesgadas, que se hacen sin pensar en las consecuencias, pues esa persona no las tiene en cuenta, las hace igualmente y al final puede sufrir las consecuencias de esos actos poco prudentes, porque no actúa con prudencia, no actúa con cordura. ¿Vale? Entonces, estar mal de la cabeza hace referencia a ese tipo de personas, de acciones que se hacen sin ese nivel de lógica, sin ese nivel de prudencia o cordura. Hay una expresión muy parecida, que es una de las que vimos el otro día en el grupo, que es estar mal de la azotea. Estar mal de la azotea. Azotea va con Z, con Z. Azotea. Lo que pasa es que los nativos que seseamos, es decir, que no pronunciamos la Z, pues pronunciamos esta palabra así. Azotea. ¿Vale? Azotea. La azotea de un edificio es la parte más alta, ¿sí? La parte más alta del edificio, que normalmente es llana, ¿verdad? Es llana, ya no hay techo, simplemente si miramos arriba vemos el cielo. En un edificio alto de 12 plantas, por ejemplo, pues al final la última planta es la azotea, realmente, ¿no? O por encima de la última planta. Pues es curioso porque si buscamos esta palabra en el diccionario, creo que es la segunda o tercera, voy a ver ahora un segundito, la segunda acepción dice que significa cabeza humana, cabeza humana, es decir, azotea significa eso, ¿no? Es el significado más normal, la cubierta de un edificio, que está, bueno, arriba del todo, pero también significa cabeza humana, ¿no? Obviamente un significado muy coloquial y mucho menos común. Realmente solo conozco este significado para esta expresión, realmente, ¿no?
bueno, en muy pocas ocasiones nos referiríamos a la cabeza con esta palabra, ¿no? Azotea. ¿Mm? Estar alguien mal de la azotea. También dice, estoy leyendo aquí en el diccionario, estar chiflado, estar loco, estar chiflado. Hacer algún tipo de locura, un acto que no es lógico, que alguien cuerdo, que alguien pues que no, que tenga su juicio bien puesto, ¿sí? Alguien con buen juicio, ¿sí? Alguien con buen juicio, pues no haría. Ujú. Bien, pues estar mal de la cabeza, estar mal de la azotea. El verbo suele ser estar, pero también podríamos usar otro como el verbo acabar. El verbo acabar en este caso es interesante porque acabar normalmente hace referencia a, digamos, al hecho de hacer algo hasta el final, hasta completar una acción, ¿verdad? Ujú. O también cuando algo llega a su fin, ¿no? Por ejemplo, pues hace poco empezó el verano, y dentro de unos meses acabará el verano, ¿verdad? Ujú. Y comenzará el otoño, aquí en el hemisferio norte. Pero también el verbo acabar hace referencia al hecho de, ¿cómo lo explico? Cuando algo, ¿sí? Cuando algo pues tiene su final de una determinada manera, ¿no? De una determinada manera. Esto puede ser literal o figurado. Es decir, por ejemplo, aquí en el diccionario veo un ejemplo interesante. La torre, ¿sí? La torre, una torre antigua, por ejemplo, da igual, pues acaba en punta. Es decir, al final acaba de esa manera, ¿sí? Acaba de esa manera. Tiene su final, entre comillas, en forma de punta. La torre acaba en punta, ¿vale? Y luego en sentido figurado, ¿sí? Pues lo podemos usar con bueno, en ejemplos como el que he dicho anteriormente, ¿verdad? Vas a acabar de esta manera, mal de la azotea. Vas a acabar mal. Si, pues, por ejemplo, en el ejemplo que vimos en el ejercicio, si pasas tanto tiempo jugando a los videojuegos. Si pasas tanto tiempo jugando a los videojuegos, vas a acabar mal. Vas a acabar mal de la azotea. Vas a acabar mal de la cabeza. Ujú. ¿Por qué no sales un rato a la calle, a tomar un poco el aire? ¿Sí? Bueno, decíamos en ese ejemplo, ¿no? Ya vuelvo a la ficha de trabajo, a la actividad que yo propuse hace unos días. Ujú. También puse otro ejemplo con esta expresión, estar mal de la azotea. El otro ejemplo decía, me estás diciendo que te has gastado todo el sueldo del mes, todo el dinero, todo el sueldo del mes, todo lo que te han pagado en las máquinas tragaperras. Pero es que tú estás mal de la azotea o ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la azotea o qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Cómo se te ocurre gastarte todo el sueldo del mes? Si estamos a día 5, por ejemplo. ¿eh? Y nada más y nada menos que en máquinas tragaperras, estas máquinas que son de juegos de azar, ¿sí? Y que funcionan metiendo monedas, metiendo monedas y luego a veces pues ganas un premio en forma de dinero o pierdes todo lo que has puesto, que creo que es lo normal, ¿sí? Máquinas tragaperras, las llamamos coloquialmente en España, ¿sí? La palabra perras en este caso hace referencia a dinero, ¿vale? Es una forma muy informal de llamar al dinero, ¿no? Como ustedes ya conocen la expresión no tengo pasta, ¿no? O tiene mucha pasta. Pues lo mismo con perras. No tengo perras, hoy no tengo perras. Juan tiene muchas perras. Es una forma de decir que Juan tiene mucho dinero, pero una forma muy informal, ¿vale? Muy informal realmente. Ujú. Es interesante saberla
por si la oyen, ¿eh? No es que tenga muchos perros, ni nada de eso. Los animales me refiero, sino que tiene mucho dinero, ¿no? Bien, pues esa era una expresión. Y luego el día siguiente, fíjense que digo el día siguiente, no el próximo día, el día siguiente, porque estoy hablando de algo que ya ocurrió, algo que ocurrió hace unos días. Pues el día siguiente propuse algunas expresiones más, y vamos a repasarlas. La actividad que había propuesto comenzaba con la frase ¿por qué has hecho esa locura? ¿No? Una persona que, diga, en un contexto inventado, el que ustedes quisieran, pues le dice a otra, pero ¿por qué has hecho esa locura? ¿Por qué te has comportado de esa manera tan loca? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Por ejemplo, gastarte el sueldo, como dijimos antes. O, por ejemplo, dejar a los niños solos, ¿sí? Dejar a los niños solos que tienen 5 años o 4 años, dejarlos solos en casa. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, ¿no? Dejarlos solos durante 5 horas o algo así, ¿no? Bueno, pues el contexto que ustedes quieran, ¿no? Una locura, un acto que no es prudente, ni mucho menos, y que nadie en su sano juicio haría, nadie que, digamos, que pensara en las consecuencias como una persona normal, en las consecuencias lógicas, haría. ¿Por qué has hecho esa locura? Tú estás mal de la azotea. ¿Por qué has hecho esa locura? Tú estás mal de la cabeza, como habíamos dicho. Tú estás mal de la cabeza. ¿Es que te has vuelto loco? Daba como segunda opción. ¿Es que te has vuelto loco? Y aquí el verbo oculto era el verbo volver, que es un verbo de cambio. Volverse loco. Volverse loco. Volverse loco. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Es que te has vuelto loca? ¿Sí? Luego, luego mencioné otra vez la expresión que he explicado en este episodio. Tú estás mal de la azotea. Y luego íbamos con otra. A ti se te ha ido la olla. A ti se te ha ido la olla. Es una expresión parecida, ¿vale? Igual no exactamente igual en este contexto, pues, de los niños, por ejemplo, no sé si se usaría tanto, pero podría ser, realmente, podría ser. Depende del hablante, realmente. Son expresiones muy similares. A ti se te ha ido la olla. ¿Cómo se te ocurre gastarte todo el dinero en las máquinas tragaperras? ¿Cómo se te ocurre gastarte 1.000 euros en esas máquinas y perder todo el dinero? ¿Se te ha ido la olla o qué? Se te ha ido la olla. La olla. La olla es un utensilio de cocina que usamos para cocinar, ¿sí? Para hacer guisos, por ejemplo, guisos de carne, de verduras, ¿sí? O de legumbres, quizás, ¿sí? Una olla. Pueden buscar la palabra en Google, por ejemplo, y verán una imagen, una olla para cocinar, ¿sí? Tiene la boca ancha para poner el agua y cocinar alimentos, o cocer alimentos. Bien, pues se te ha ido la olla, decíamos, se te ha ido la olla. Olla es otra forma de llamar a la cabeza, realmente, ¿no? En este caso, se te ha ido la cabeza, en otras palabras, ¿no? Se te ha ido la olla. Pues las ollas suelen ser grandes y, bueno, tan grandes casi como una cabeza, ¿no? Realmente, supongo que de ahí viene. Entonces, a ti se te ha ido la olla. Ojo aquí a cómo se construye la oración. A mí se me ha ido la olla. Yo me he vuelto loco. A ti se te ha ido la olla. Tú te has vuelto loco. A ella se le ha ido la olla. Ella se ha vuelto loca. A él se le ha ido la olla. Él se ha vuelto loco. A nosotros se nos ha ido la olla. Nosotros nos hemos vuelto locos.
A vosotros se os ha ido la olla. Vosotros os habéis vuelto locos. A ustedes se les ha ido la olla. Ustedes se han vuelto locos. Si rebobinan, si le dan para atrás, verán que ese se no cambia. A mí se me, a ti se te, a ella se le. Bueno, aquí es un poco difícil y es una expresión difícil, pero ahí va un repaso. ¿Cómo se te ocurre, salir a la calle en pantalón corto y en camiseta de manga corta? Camiseta de manga corta, no de manga larga, sino de manga corta, con el frío que hace. Si hace un frío increíble fuera, 5 grados o 0 grados. Tú estás más para allá que para acá. Tú estás más para allá que para acá. ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Tú estás más para allá que para acá. Más para allá que para acá. ¡Wow! Esta se las trae, esta es difícil, ¿no? Esto forma parte del lenguaje coloquial, ¿sí? Del lenguaje coloquial e informal, por supuesto, ¿vale? Estas palabras no existen verdaderamente y son formas de pronunciar pues otras dos palabras que son para allá, ¿sí? Es como decir en esa dirección, de cierto modo, para allá, para acá, en esta otra dirección, para allá, para acá. Que incluso con estas expresiones también es una frase rara, verdaderamente. A esa dificultad, a esa dificultad que supone el hecho de que esta frase es rara, difícil de entender, se añade el hecho de que se pronuncia de esa manera normalmente. Tú estás más para allá que para acá. Estás loco, estás loca. Estás más para allá que para acá. ¿Cómo vas a salir a la calle en manga corta, en pantalón corto, con 0 grados? ¿Sí? Tú estás como un cencerro. Estás como un cencerro. Cencerro. Esto también, ojo a la pronunciación, va con C. Cencerro. Diría alguien de la España peninsular, ¿sí? O de Baleares. Pero en el resto del mundo hispanohablante, los que seamos, cencerro. Un cencerro es la campana, una campana que la campana que llevan las vacas, realmente, ¿vale? La campana esa que llevan las vacas y hace ruido, ¿sí? Y también otros animales pueden llevar cencerro. Estar como un cencerro, tener la mente trastornada, no estar muy cuerdo, actuar sin prudencia. ¿A quién se le ocurre gritar así? Desde luego, estás como un cencerro. Ponerte a gritar en medio de la biblioteca, donde ahí está prohibido hablar. Y tú te pones a gritar, estás como un cencerro. ¿Cómo vas a hacer eso en la biblioteca? ¿Vale? Bueno, pues vamos acabando. Luego en otra oración había puesto esta frase. ¿Es que te has vuelto majara o majareta o qué te pasa? No, de hecho, la respuesta que yo había puesto era majareta. ¿Es que te has vuelto majareta o qué te pasa? Majareta significa loco realmente. ¿Es que te has vuelto loco? Luego algunos usuarios pusieron que la respuesta era majara. Y son sinónimos. Al final son sinónimos exactamente, son palabras que significan lo mismo, estar loco. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Es que te has vuelto majareta? ¿Es que te has vuelto majara? ¿O qué te pasa? ¿O qué pasa contigo? ¿Es que te has vuelto loco, majara? Tú estás como un cencerro. A ti se te ha ido la olla. Tú estás mal de la azotea. Y luego la última, que quizás era la más difícil, es muy interesante realmente. Pero ¿es que acaso
¿Es que te falta un tornillo? ¿Pero es que te falta un tornillo? ¿Es que acaso te falta un tornillo? ¿Mm? Un tornillo, ¿sí? Un tornillo, tornillo, T-O-R-N-I-L-L-O, ¿sí? Tornillo es una pieza pequeña que usamos para enroscar en un sitio, en un mueble, por ejemplo, para montarlo, ¿no? Si vamos a montar una mesa, por ejemplo, o un mueble, ¿sí? Necesitamos tornillos para encajar las piezas, ¿sí? Ponemos una pieza al lado de otra, al lado de otra pieza. ¿Y cómo fijamos esas dos piezas? Pues muchas veces con un tornillo, con un tornillo. Una pieza normalmente de metal, una pieza pequeña que sirve para unir dos cosas, ¿vale? Puede ser un mueble, como he dicho, o también pues los componentes de un ordenador, también de un ordenador de sobremesa. Tiene tornillos muy pequeñitos. Ujú. Bueno, busquen la palabra en Google o en el diccionario y verán qué significa o qué es, ¿sí? Entonces, si a ese ordenador, por ejemplo, o a esa mesa le falta un tornillo, probablemente en el caso de la mesa, pues ésta se moverá, no tendrá mucha estabilidad, se moverá y será incómodo trabajar ahí, porque como le faltan dos o tres tornillos, pues no ofrece una superficie estable para trabajar bien, se mueve mucho, no tiene los tornillos bien puestos, ¿sí? Bien apretados, o, peor aún, le faltan dos o tres tornillos. Si a una persona le falta un tornillo en la cabeza, significa que también hay algo que no va muy bien, que está loca, que no actúa con prudencia o que actúa de una manera que no es lógica, no piensa las consecuencias de sus acciones, de esas acciones que no son acciones cuerdas, no son acciones que haría una persona en su sano juicio. ¿Vale? Estoy explicando una vez más lo que ya he explicado tantas veces en este episodio. Es que te falta un tornillo, decíamos en esa última frase. ¿Es que acaso te falta un tornillo? Esa palabra acaso da énfasis, ¿vale? Es que acaso no es una palabra que se pueda traducir fácilmente a otros idiomas porque es una de esas palabras que nos ayudan a aportar énfasis a nuestro discurso. Yo podría decir, ¿pero es que te falta un tornillo? Y le doy un poquito más de énfasis. ¿Pero es que acaso te falta un tornillo? ¿O qué te pasa? ¿Sí? Bueno, amigos y amigas, ya llevamos un montón, lo siento, es largo este episodio, pero ya me dirán si necesitan pues este mismo episodio quizás en 2 o 3 partes. Lo puedo hacer, no hay problema. Recordamos que están siendo un poquito más improvisados, bueno, bastante más improvisados en este caso. Así que, bueno, yo espero que esto les guste y que no sea un problema. Yo creo que es mejor así que estar pensando en prepararlos mucho y dejar de hacerlos. Habrá episodios más preparados, por supuesto, y en cierto modo, pues realmente al final es un material que yo, al publicarlo en el grupo, pues tengo que pensar qué pongo, ¿no? O sea, realmente sí que hay algo de preparación aquí, ¿eh? Ojo, yo tengo que buscar las expresiones, ponerlo de un modo que ayude a los componentes del grupo a aprender, ¿sí? Algo visualmente atractivo, algo que, bueno, los haga pensar y todo eso. Así que realmente sí que hay cierta preparación en este episodio del podcast, ¿no? No en el episodio estrictamente hablando, pero sí del material al que hago referencia realmente, ¿vale?
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharme y te recuerdo que si quieres aprender español conmigo, también ofrezco un servicio súper exclusivo, súper bueno para aprender de manera autodidacta en mi página web y también con lecciones grupales. Vete a teacherjose.com barra suscribirse y verás toda la información. Te sorprenderás por el precio por el precio de este servicio, el precio actual. Y si tienes dudas, si tienes interés, pues no dudes en contactar conmigo o mandarme un correo. Incluso puedes solicitar una llamada conmigo y así yo puedo mostrarte con mayor detalle que te ofrezco, todas las cosas que te puedo ofrecer, que sin duda, si tienes interés en aprender español y estás estancado o estancada, vas a ver que, bueno, te va a encantar, ¿vale? Así que échale un ojo que está súper bien. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Chao, chao.